Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Cay, para compartirles en esta oportunidad la siguiente clase que tiene por título Ángulo en posición normal y sus razones trigonométricas. Bien, rápidamente veamos, primero, ¿a qué denominamos ángulo en posición normal? Para nosotros, ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas y cuyo vértice se ubica en el origen de coordenadas. Y además, su lado final nos indica el cuadrante al cual pertenece dicho ángulo. Aquí también pueden observar, el lado final puede ubicarse en cualquier lugar del plano cartesiano. En resumen, para nosotros, un ángulo en posición normal no es otra cosa que un ángulo trigonométrico cuyo lado inicial donde se encuentra en el semieje positivo de abscisas. Segundo, su vértice, ¿dónde está? En el origen de coordenadas. Y finalmente, el lado final nos indica en qué cuadrante está dicho ángulo. Bien, veamos a continuación la siguiente figura. Observen, tenemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares, eje de abscisas, vean ahí está, eje de ordenadas, el eje de las Y, el eje de abscisas, el eje de las X. Observen aquí el punto O, que recibe el nombre de origen de coordenadas, ahí está. Y de inmediato, veamos aquí, observen, el lado inicial de nuestro angulito. Recuerden, el lado inicial de todo ángulo en posición normal tiene que estar aquí. El semieje positivo de abscisas, ¿de acuerdo? No lo olviden. ¿Qué tenemos aquí en esta posición? El lado inicial. ¿De quién? De nuestro ángulo en posición normal. Observa, ¿dónde está el vértice? En el origen de coordenadas. Por lo tanto, este angulito es un ángulo en posición normal. ¿Qué tenemos aquí? El lado final. Como ustedes pueden observar, el lado final de este angulito en posición normal se encuentra en el segundo cuadrante. Y a continuación tenemos la medida del ángulo. Para nosotros el ángulo es θ. ¿Θ es un ángulo en posición normal? Sí. ¿Que se ubica en qué cuadrante? Vemos el lado final. Y para nosotros θ es un ángulo en posición normal del segundo cuadrante. ¿Quién me lo indica? Su lado final. Pues bien, esto es un ángulo en posición normal. Veamos aquí otro ejemplo. Nuevamente, tenemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Eje de abscisas, el eje de las X, eje de ordenadas, el eje de las Y. Vean el lado inicial de este nuevo ángulo en posición normal, de donde parte mi eje positivo de abscisas. Vean el vértice en este puntito, que es el origen de coordenadas. Y observen el lado final de nuestro ángulo en posición normal. Miren la medida del angulito, θ. La pregunta es, ¿θ es un ángulo en posición normal? Por supuesto que sí. ¿En qué cuadrante se encuentra θ? Tercer cuadrante. ¿Quién me lo indica? El lado final. Vean, ¿no? θ es un ángulo en posición normal que se encuentra ¿dónde? En el tercer cuadrante. Otro ejemplo. Veamos aquí. Nuevamente nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Vean el lado inicial resaltado. Lado final. Vean, aquí está, lado final. El vértice, origen de coordenadas. Y la medida del ángulo. Para nosotros aquí, este angulito, también denominado θ, es otro ángulo en posición normal, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, en resumen, un ángulo está en posición normal cuando su lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas y su vértice está en el origen de coordenadas. Si cumple con estas dos condiciones, el ángulo está en posición normal. Ahora, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo? ¿Quién me lo indica? El lado final, ¿de acuerdo? Vean aquí, en estos casos,
Θ nos representa la medida de nuestro ángulo en posición normal. Ejemplito, dice acá, observen los siguientes gráficos e indiquen si los ángulos están en posición normal. Y si es así, diga usted a qué cuadrante pertenece. Bueno, en el primer gráfico, este angulito alfa no es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Vean, su lado inicial no parte del semieje positivo de abscisa. Por lo tanto, no está en posición normal. En el segundo gráfico, el ángulo θ tampoco está en posición normal. ¿Por qué? Porque el vértice no se encuentra en el origen de coordenadas. En cambio, en el tercer gráfico, beta sí, es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Mira, ve, su lado inicial se encuentra en el semieje positivo de abscisas. Mira dónde está el vértice en el origen de coordenadas. Por lo tanto, beta sí es un ángulo en posición normal. Negativo, porque estamos girando en sentido horario, pero es un ángulo en posición normal. ¿En qué cuadrante está beta? En el cuarto cuadrante. ¿Quién me lo indica? Su lado final. El siguiente angulito phi también es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Mira, ¿de dónde parte su lado inicial? Semieje positivo de abscisas, vértice en el origen de coordenadas. Será un angulito mayor de una vuelta, pero también está en posición normal. ¿Y en qué cuadrante está phi? Vean el lado final, segundo cuadrante. Por lo tanto, phi es un ángulo en posición normal del segundo cuadrante. Bien, y veamos a continuación, ahora sí, la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Cómo calcular el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante de un ángulo en posición normal. Para esto, partamos de lo siguiente. Sea para nosotros θ un ángulo trigonométrico en posición normal. Vean, aquí está nuestro ángulo θ. Vean, ángulo positivo porque estamos girando en sentido antihorario. Observemos también el siguiente puntito. Punto P de coordenadas x, y pertenece al lado final. Muy bien. Y además también debo de mencionar que a la distancia que hay desde el origen hacia un punto, como el punto P en el plano, a esta distancia se le llama radio vector. Toda esta distancia es el radio vector representado por R. Y recuerda, el radio vector siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, es mayor que 0. Bien. Si completamos la figura, observen esta distancia vertical que me representa para el punto P, la ordenada. Y la distancia horizontal, la misma que está abajo, que me representa para el punto P, la abscisa. Vean, ordenada, la vertical, la ordenada, la segunda componente de mi par ordenado, la abscisa, la primera componente, ahí está, X, y recuerda, a la distancia que hay desde el origen hacia el punto en el plano, punto P, le llamamos radio vector. Observen, campeones, que el punto P es un punto que pertenece al lado final. Mucho cuidado. Por lo tanto, si esto está claro, definimos. Ahora, el seno de θ, ángulo en posición normal, simplemente como ordenada entre radio vector y sobre R. Recuerden esto, para nosotros el I es como si fuese el cateto opuesto, el X como si fuera el cateto adyacente y R la hipotenusa. Por lo tanto, seno, recordemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, de ahora en adelante será I ordenada sobre R radio vector. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahora en adelante será abscisa X sobre radio vector R. La tangente es, ¿recuerdan? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo que de ahora en adelante será la ordenada sobre la abscisa y sobre X. La cotangente, que es lo contrario, abscisa sobre ordenada, X sobre Y. La secante, lo contrario del coseno, radio vector sobre la abscisa, que es X, R sobre X, y la cosecante, el recíproco del seno. O sea, radio vector R sobre la ordenada Y. De esta manera definimos a las 6 razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Recuérdenlo, ahí está la definición. Ejemplito. Se me pide calcular, vean, el valor de el radio vector. Esto es importante. Si ustedes recuerdan, y acá en la figura,
Este triangulito, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. Si nosotros quisiéramos calcular el valor del radio vector, ¿qué tendríamos que aplicar? Simplemente el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el radio vector al cuadrado, ¿a qué es igual? A la axis al cuadrado, x al cuadrado, más la ordenada y al cuadrado. Es decir, por Pitágoras, r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora sí, veamos el ejemplito. Para hallar r, obviamente necesito el x y el y, es decir, las coordenadas del punto, que las tenemos, mirad. La abscisa x vale menos 5, la ordenada y vale 2. Aplicamos nuestra formulita de Pitágoras, que es r igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que proviene en realidad de esta fórmula obtenida por el teorema de Pitágoras, r cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación, campeones? Simplemente reemplazamos valores. Donde veamos y, ¿qué le vamos a poner? 2. Donde veamos x, ¿qué le vamos a poner? Menos 5. Por lo tanto, x al cuadrado será menos 5 al cuadrado, más y al cuadrado será 12 al cuadrado, y esto es igual a r al cuadrado. Acá ya viene la parte operativa. Menos 5 al cuadrado, 25, 12 al cuadrado, 144, y la suma me da 169. Si r al cuadrado es igual a 169, la con raíz cuadrada y el radio vector es 3.